Hola a todos. Me alegra ver que están disfrutando de las novelas que he subido. Si les gusta el contenido, los invito a suscribirse, darle like y comentar, que es muy importante. Su apoyo me motiva a seguir creando vídeos y subir más capítulos. Entre más likes y suscripciones reciba, más rápido podré publicar las siguientes novelas. También quiero agradecer a los que comentan y me dan consejos. Estoy tratando de mejorar poco a poco con su ayuda. Gracias. Esta novela, así como sus personajes, no me pertenecen, créditos a su respectivo creador. Renací como un gobernador planetario en Warhammer 40K. Capítulo 21, el plan de restauración de la estatua del santo. Dentro de la oficina del gobernador, en la parte superior de la aguja. Gobernador, aquí está el informe que solicitó. Valle le entregó a Aidan un mapa que detallaba la mano de obra y los recursos necesarios para restaurar la estatua del santo. Parecía preocupado. Señor, realmente necesitamos apresurar la restauración de la estatua del santo de esta manera. Está ejerciendo una gran presión sobre el distrito de la corte. El tono de Aidan era firme e inflexible. El distrito de la corte necesita la estatua del santo dios emperador para estabilizar los corazones de las personas. A partir de ahora, nuestra máxima prioridad es la restauración de la estatua. La escasez de suministros de alimentos había debilitado gradualmente el control sobre el distrito de la corte. Si este problema no se resolvía, el ejército que mantenía el orden colapsaría, el distrito de la corte caería y Aidan se enfrentaría a su propia desaparición. Por lo tanto, Eden necesitaba un respaldo poderoso, un símbolo espiritual que lo apoyara. Era para hacer que el pueblo y el ejército creyeran en él y para alimentar un poder de esperanza. En términos más simples, el Eden necesitaba pintar una ilusión de esperanza, y la gente tenía que creerlo. El milagro del dios emperador fue la mejor y única elección. Por supuesto, el milagro era falso, pero la esperanza que podía generar era muy real. Una vez que se reunieran suficientes esperanzas para abrir el portal al arca espacial, la crisis alimentaria se resolvería. Aidan explicó cuidadosamente el objetivo superficial de restaurar la estatua a Valle. Naturalmente, no mencionó una palabra sobre el secreto del pequeño sol. Comprendo tus intenciones, escuchó Valle con atención y asintió en señal de comprensión. En su mente, aunque la tarea parecía problemática, si se hacía bien, podría beneficiar al distrito de la corte. Con una planificación cuidadosa, las cosas no deberían salirse demasiado de control. En el peor de los casos, podrían reprimir a los disidentes, lo que ayudaría a eliminar parte de la población excedente. La restauración de la estatua es crucial, y se la dejaré a usted para que se encargue de ella. Aidan miró a Valle. Prepara un plan detallado para que yo lo revise. Gobernador, me aseguraré de que esté satisfecho. La actitud de Valle fue resuelta. Puesto que el gobernador había tomado la decisión, como mayordomo mayor, no tenía derecho a cuestionarla. Su único deber era ejecutar el plan con determinación. Valle aceptó la orden e inmediatamente se fue a hacer los preparativos. Después de que Valle se fue, Aidan continuó garabateando y redactando. La restauración de la estatua y la exhibición del milagro fueron solo el comienzo. Es necesario adoptar una serie de medidas de seguimiento para garantizar el mejor efecto. Al poco tiempo, volvieron a llamar a la puerta de la oficina. Valle regresó para informar sobre su progreso. Como se esperaba de un comisario de alto nivel, su eficiencia fue impecable. En solo 2 horas, había elaborado un plan completo. De acuerdo con el plan de Valle, dado que el milagro iba a ser exhibido, la restauración de la estatua tenía que llevarse a cabo en secreto para mantener un aire de misterio. Propuso reubicar a los residentes más cercanos a la plaza sagrada y reforzar las patrullas alrededor de la zona, prohibiendo el acercamiento de cualquier persona no relacionada. Para cubrir todas las bases, también asignó un equipo para garantizar la confidencialidad. La fecha límite de restauración se estableció para la noche anterior al Festival de la Ascensión del Emperador, asegurando que la estatua del santo estaría completamente restaurada para el momento del festival. Faltaban 2 semanas para que venciera el plazo. Durante este tiempo, Valle movilizaría a todo el personal disponible del distrito de la corte. Utilizando maquinaria de ingeniería, trabajarían día y noche para garantizar que la restauración se completara sin problemas. En resumen, todo estaba listo, y podrían comenzar tan pronto como Aidan diera luz verde. Estoy satisfecho con tu plan, pero no es demasiado simple restaurarlo. ¿A qué se refiere, señor?
Si vamos a hacerlo, hagámoslo bien. Usa materiales más preciosos. ¿De qué otra manera demostraremos nuestra lealtad? Idan decidió usar el oro y las joyas del tesoro del distrito de la corte para embellecer la estatua, convirtiéndola en una estatua dorada de un santo. El objetivo era conmocionar y asombrar a las masas. Después de todo, esos artículos no eran de uso inmediato de todos modos. ¡Qué idea tan brillante! Vay balagó sin problemas, instruiré a los artesanos para que creen los mejores diseños. Con todo casi resuelto, Idan todavía se sentía un poco incómodo y agregó algunos puntos más. Tengo 2 peticiones adicionales. En primer lugar, asegúrese de proporcionar una compensación a los que están siendo reubicados. En segundo lugar, durante la construcción, sea lo más cuidadoso posible para evitar víctimas. Dado el historial de Bayib, era mejor recordárselo. Después de todo, un proyecto que resulte en numerosas muertes sería demasiado cruel. Para Eden, el pueblo era el recurso más precioso para generar esperanza. Necesitaban ser tratados bien para alimentar ese poder de esperanza. Comprendo, replicó Bayib solemnemente, cumpliré tus órdenes al pie de la letra, y todo saldrá exactamente como deseas. Después de hacer su promesa, saludó a Idan y se fue rápidamente. Tener un subordinado capaz lo hacía todo más fácil, no había necesidad de que Idan se preocupara por los detalles. Idan se reclinó en su mullido sillón y se estiró contento. Tenía algunas ideas más para el plan en mente y presionó el botón de su escritorio. Uno por uno, los funcionarios del distrito judicial entraron en la oficina, tomaron los documentos y se pusieron a implementar los planes. Este era el poder de la autoridad. Independientemente de lo que pensara Idan, sin importar cuán descabellado fuera, todo el distrito de la corte y su gente harían todo lo que estuviera a su alcance para hacerlo realidad. Pasó el tiempo y el plan de restauración de la estatua del santo había llegado a su ecuador. Todo transcurría en silencio, y el público permanecía inconsciente, solo notando el aumento de la severidad del toque de queda nocturno. Solo Idan sabía que se trataba de una apuesta de alto riesgo, y el distrito de la corte había pagado un alto precio por ella. La restauración transcurría sin problemas, aunque se produjo un pequeño contratiempo en el camino. Según los cálculos de los artesanos, las reservas de oro del distrito de la corte no eran suficientes para cubrir toda la estatua, lo que reduciría su impacto. Idan no podía aceptarlo, el espectáculo tenía que ser perfecto. Sin otra opción, decidió asaltar su propia residencia en la aguja. Ordenó que se quitaran todas las decoraciones de oro de su casa, incluidos los muebles de oro e incluso los platos de la cena. Las joyas no fueron una excepción. En resumen, no se salvó ni una sola pieza de oro o joya. De todos modos, a Idan no le gustaba demasiado el estilo extravagante, era demasiado llamativo. Después de esta prueba, finalmente reunieron suficiente oro. El oro se sometería a un tratamiento especial y se aplicaría a la estatua del santo la noche anterior al festival de la ascensión del emperador. Las joyas también estarían incrustadas en la estatua en ese momento. Después de despojar todo el oro y las joyas, la residencia de la aguja de Idan adquirió una apariencia mucho más simple. Incluso tenía un aspecto un poco básico. Linda, la criada principal, se había sentido molesta estos últimos días, derramando lágrimas en silencio. Le preocupaba que algo le hubiera sucedido al gobernador y temía que la abandonaran. Si algo le sucedía al gobernador, ¿qué sería de las criadas? Idan notó el extraño comportamiento de Linda. ¿Qué pasa? ¿No eres feliz? Linda, después de haber contenido sus emociones durante días, se derrumbó y se arrojó a los brazos de Idan, temblando. Las lágrimas corrían por su rostro mientras suplicaba, por favor, no me despida, señor. Linda había crecido en el distrito de la corte, criada y entrenada por la familia Grant. Su único propósito en la vida era servir al Edén. Apenas había visto el mundo exterior, pero sabía que era un lugar aterrador. Hace unos años, incluso escuchó los sonidos de la artillería afuera, y la casa casi se derrumba, fue aterrador. Afortunadamente, ese tiempo había pasado. Mucha gente había desaparecido, pero ella aún podía servir al gobernador. Ahora, el gobernador se había vuelto aún más encantador y la trataba con más gentileza. A menudo se encontraba fantaseando con ser abrazada con fuerza, anhelando descansar a su lado. Pero esas fantasías pronto se hicieron añicos. Mucha gente había entrado a la casa,
desmontando cosas y llevándoselas, incluso la vajilla del gobernador. Le había encantado esa vajilla, puliéndola cuidadosamente todos los días para darle al gobernador la experiencia gastronómica perfecta. Pero ahora, todo se había ido. A Linda le preocupaba que a ella también se la llevaran pronto, al igual que la hermosa vajilla. Aidan escuchó pacientemente las preocupaciones de Linda, acariciándole suavemente la espalda. Entonces eso es lo que te preocupa. Has entendido mal. No le dijo la verdad a Linda, simplemente la consoló. La razón para desmantelar el oro y las joyas fue que se había cansado de la decoración y quería cambiar el estilo. Haz bien tu trabajo y no te despediré, dijo Aidan con firmeza, nunca lo haré. Linda alzó la vista hacia Aidan, con los ojos nublados y brillantes. Gobernador. Capítulo 22, rechazo. Los ojos de Linda, brillantes con lágrimas, se volvieron aún más encantadores y estaba completamente perdida en sus emociones. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa si el gobernador daba el visto bueno. Aidan miró la expresión de Linda, tragando saliva, luchando por contenerse. A plena luz del día, era realmente una tentación. Linda lo miró con profunda preocupación. ¿Se siente mal, mi señor? Déjame acompañarte a tu habitación. Aidan frunció el ceño, sabiendo muy bien lo que quería decir. Si realmente iba a la habitación con ella, las cosas se saldrían rápidamente de control. Volvió a mirarla. Esta situación era, en efecto, difícil de controlar. Al no ver una respuesta inmediata de Aidan, Linda dudó por un momento. Sonrojada, se mordió el labio y dijo, si no quieres ir a la habitación, entonces aquí también estaría bien. ¿Qué? Aidan miró hacia un grupo de sirvientas que estaban de pie no muy lejos, mirando cuidadosamente en su dirección, con los rostros enrojecidos. Hacer algo así al aire libre. Aidan sintió que el impulso aumentaba, pero sabía que no podía actuar en consecuencia. Si cedía ahora, ¿qué pasaría si eso lo llevara directamente al palacio del pecado? Tenía que controlar sus deseos, al menos hasta que su poder de pequeño sol se hubiera recuperado lo suficiente como para brindarle protección. Al ver su vacilación, Linda comenzó a hacer un movimiento. Esto fue demasiado. Aidan la detuvo rápidamente, tranquilizándola, la próxima vez, lo prometo. ¿De verdad, mi señor? ¿Lo prometes? Preguntó Linda, todavía arrodillada, con el rostro lleno de expectación. ¡Qué ángulo tan extraño! Aidan no pudo contenerse más e hizo un breve movimiento antes de levantarse, satisfecho. Tengo asuntos que atender, profundizaremos en esto más tarde. De hecho, tenía negocios. Al salir de la residencia de la aguja, Aidan, escoltado por los guardias de Carter, llegó a la iglesia estatal. Tenía algo importante que discutir con Mols. Donnie. Hace unos días, cuando el obispo Donnie se enteró de que el Edén estaba usando oro y joyas para adornar la estatua del santo Dios emperador, se sintió muy complacido y su actitud hacia el Edén había mejorado significativamente. Esta vez, Donnie incluso se había acercado a la entrada de la iglesia para saludarlo personalmente. Obispo, está siendo demasiado cortés, dijo Aidan al salir del coche. Solo estoy haciendo una pequeña e insignificante contribución al Dios emperador. El gran Dios emperador nunca olvida las contribuciones de nadie. Mons. Donnie respondió con una amplia sonrisa. Gobernador, permítame guiarlo en oración. Se dio la vuelta y abrió el camino hacia adentro. Aidan lo siguió, aunque la oración no era la razón por la que había venido. Pero ya que él estaba aquí, bien podía orar. Siguió a Mons. Donnie hasta el santuario, donde, bajo su guía, comenzó las oraciones. Los querubines volaban en círculos por encima, cantando himnos, y uno incluso lo bañó con agua bendita como si fuera gratis. La iglesia entera parecía estar sirviendo solo al Edén. Claramente, tenían poco negocio en estos días. Lo cual tenía sentido, ya que esta iglesia fue construida originalmente para los nobles y funcionarios de la colmena superior. Pero durante el levantamiento herético, la mayor parte de la nobleza y los funcionarios de la colmena superior habían sido masacrados. Los que tuvieron la suerte de sobrevivir fueron purgados más tarde por Valle. Ahora bien, los que quedaban probablemente tenían poco interés en la oración. Si bien muchos de los ciudadanos del territorio eran creyentes devotos, en ese momento estaban en las minas o en las fábricas.
Dormir lo suficiente ya era un lujo. ¿Quién tuvo tiempo de visitar la iglesia? Incluso aquellos dispuestos a usar su precioso tiempo de descanso para buscar la bendición del Dios emperador no tenían la fuerza para hacer el largo viaje a la iglesia debido al hambre prolongada. E incluso si lo hicieran, la plaza sagrada estaba bajo un estricto bloqueo. Serían detenidos por las fuerzas del orden, rechazados. Si eran tercos y trataban de forzar su entrada, una paliza era lo menos que podían esperar. Los desafortunados podrían incluso enfrentarse a la ejecución inmediata. Pero eso fue solo temporal. En el futuro, las cosas cambiarían. Todos los ciudadanos de Urd tendrían el derecho, no, la obligación, de acudir a buscar la protección del Dios emperador. Una vez terminada la oración, Idan se acercó al obispo Doni y le entregó una pizarra de datos que contenía documentos sobre la próxima ceremonia. El festival de la ascensión del emperador había sido cancelado durante muchos años, desde que se abrieron los fuertes impuestos a Urd y la grieta disforme. Ahora, Idan planeaba reiniciar el festival, organizando una gran ceremonia el día de la celebración. Idan prometió que, en el futuro, ayudaría a la iglesia a recuperar su antigua gloria. A cambio, esperaba que Mols Doni cooperara con él durante la ceremonia. Basándose en sus recientes interacciones, Idan sintió que era poco probable que el viejo obispo se negara. El obispo Doni revisó cuidadosamente el texto y las imágenes de la pizarra de datos. Esencialmente, era una versión imperial de una presentación, detallando el proceso de la ceremonia, la vestimenta de los participantes y los discursos preparados. Por supuesto, la parte más importante se refería al propio obispo Doni. Tendría que colaborar con Idan durante el evento. El día del festival de la ascensión del emperador, la estatua del santo completamente restaurada revelaría un gran milagro. Acompañado de la gran ceremonia, Mols Doni, guiado por inspiración divina, anunciaría a Eden como el salvador del pueblo. Entonces, de la manera más perfecta, el benévolo gobernador imperial Idan Grant aparecería ante sus súbditos. Él haría una promesa de liberar al pueblo de su sufrimiento. Ese era todo el plan. El plan consumiría la mayoría de los recursos restantes del distrito judicial. Esta era una apuesta de alto riesgo. A medida que Mols Doni continuaba leyendo, su expresión se volvía más seria. El corazón de Eden comenzó a acelerarse. Si hay algún problema, no dude en plantearlo. Podemos ajustar y cooperar según sea necesario. Todo lo que veo aquí es engaño. El obispo Doni agarró la pizarra de datos con fuerza, luchando por contener su ira. Estás engañando a los fieles, usando el nombre del Dios emperador para lograr ganancias políticas. ¿Qué blasfemia es esta? Esto es solo temporal, lo haré. No estaré de acuerdo. Mols Doni interrumpió la explicación de Idan. Váyase, gobernador. La iglesia no tolerará tal sacrilegio. Volvió a poner la pizarra de datos en las manos de Idan y se dio la vuelta, apoyándose en su bastón mientras se alejaba. Siguiendo el ejemplo de su amo, los serafines también se distanciaron del Edén, volando muy lejos. Al menos escucha mi explicación, suspiró Idan. ¿Qué hay de malo en una mentira bien intencionada? Estoy haciendo esto por la gente del territorio. Las mentiras invitan a la herejía, y el Dios emperador no acepta engaños de ningún tipo. La voz severa de Mols Doni resonó, sin dejar lugar a la negociación. Idan observó al viejo obispo alejarse, dejando escapar un profundo suspiro. Parecía que no podía ganar el apoyo de la iglesia. Pero el plan ya estaba en marcha. Ya había enviado un mensaje de que el benévolo Idan Grant había recibido la bendición del Dios emperador y salvaría a la gente de sus dificultades. Cuando se combina con el milagro de la restauración de la estatua del santo de la noche a la mañana, el impulso moral sería inmenso. Pero ahora, sin el apoyo de la iglesia, incluso podría enfrentar oposición. Eso sería un problema serio. Sí, durante la ceremonia, la iglesia se oponía públicamente a él, la situación se salía de control. Idan observó la figura del obispo Doni en retirada, sintiéndose impotente. No se atrevía a tomar medidas drásticas contra el anciano. Cuando las fuerzas de la colmena superior resistían al ejército hereje, fue el obispo Doni quien lideró la carga, blandiendo su poderosa hacha y abriéndose paso a través de las líneas enemigas. Incluso decapitó al sumo sacerdote hereje que había profanado al Dios emperador, asestando un duro golpe a la moral de los herejes,
lo que había permitido al distrito de la corte cambiar el rumbo de la batalla. Para este leal, devoto y tal vez demasiado celoso sirviente del dios emperador, Idan no tenía ningún deseo de hacerle daño. Con el corazón apesadumbrado, Idan se dio la vuelta y salió de la iglesia. El distrito de la corte ya había gastado tanta mano de obra y recursos, el festival de la ascensión del emperador tenía que continuar. Ya no había vuelta atrás. Idan se subió a su aerodeslizador y partió hacia la residencia de la aguja. Al no haber podido convencer a Donnie cara a cara, tendría que activar el plan B. Si no puedo convencerte, entonces dejaré que el dios emperador lo haga. Fin del capítulo. Capítulo 23, el oráculo sagrado del emperador. En los últimos días, Idan había absorbido intermitentemente casi 10.000 puntos de energía de esperanza. Aunque todavía había una brecha significativa desde los 200,000 puntos necesarios, con la recuperación gradual de la energía de su pequeño sol, ahora había ganado la capacidad de influir en el mundo real. Una de estas habilidades era la creación de ilusiones, lo que le permitía proyectar imágenes en los sueños de los demás. Esta era indudablemente una habilidad poderosa. En un nivel superior, era un privilegio que pertenecía a los dioses. Grandes deidades podían otorgar revelaciones divinas a sus creyentes. A altas horas de la noche, Idan estaba de pie en el balcón de su dormitorio, en lo alto de la aguja, mirando hacia su territorio. En la plaza sagrada, los trabajadores realizaban metódicamente los trabajos de construcción. Según el plan, además de restaurar la estatua del santo dios emperador, también se erigiría un monumento a los pies de la estatua. Solo aquellos leales seguidores del dios emperador, aquellos que habían hecho contribuciones excepcionales al planeta Urt, tendrían el honor de tener sus nombres grabados en él. Había llegado el momento. Idan cerró los ojos, conectándose mentalmente con el núcleo psíquico escondido dentro de la cabeza de la estatua del santo dios emperador. A medida que su conciencia se fusionaba con el núcleo psíquico, su sentido psíquico se expandía enormemente, cubriendo casi todo el territorio. ¡Qué habilidad tan poderosa! En este momento, sintió como si se hubiera convertido en un dios elevado. Incluso hizo que el núcleo psíquico imitara las fluctuaciones de la voluntad psíquica del dios emperador. Esto haría que fuera más fácil engañar a las personas y evitar ser etiquetado como hereje. Pero el consumo de energía era enorme. Idan podía sentir que la energía de esperanza que había acumulado se agotaba rápidamente. Solo podía mantener la conexión durante 10 segundos como máximo. Afortunadamente, se había preparado de antemano, dirigiendo rápidamente su conciencia psíquica hacia la iglesia estatal. Encontró al obispo Donnie, que estaba profundamente dormido, y activó su capacidad de creación de ilusiones, proyectando algunas imágenes en su mente. En el momento en que se completó la proyección, la energía de la esperanza se agotó. La conciencia de Eden se desprendió a la fuerza del núcleo psíquico y regresó a su cuerpo. Estuvo cerca. Crear una ilusión consumía mucha más energía de esperanza de la esperada, casi había fracasado. En solo unos segundos, estaba completamente agotado, sintiéndose como si estuviera caminando en el aire. Pero al menos había logrado su objetivo, incrustando con éxito las imágenes cuidadosamente diseñadas en la mente del obispo Donnie. Ahora, era el momento de ver qué tan efectivo sería. Si no funcionaba, no tendría más remedio que contener al obispo Donnie por la fuerza. Se sentía aún más débil. Idan se preparó y regresó a su dormitorio, desplomándose sobre la cama de gran tamaño, lo suficientemente grande como para que quepan 10 personas, y cayó en un sueño profundo. En la habitación del obispo Donnie en la iglesia estatal. La habitación era austera, casi desprovista de decoración. Curiosamente, el suelo y las paredes de aleación presentaban profundos cortes, como si hubieran sido cortados violentamente. Dentro de la habitación solo había una cama de hierro, con un hacha eléctrica amenazante apoyada en la cabecera. Monseñor Donnie yacía en la cama de hierro, ya dormido. Su expresión era de terror, como si estuviera experimentando algo horrible. Una vez más, estaba teniendo una pesadilla. Desde aquella aterradora tormenta disforme que lo abarcaba todo, el obispo Donnie había estado plagado de pesadillas. En sus sueños, el caos y la oscuridad lo consumían todo. La sangre llovió de los cielos y los fieles lloraban desesperados, mientras que los herejes y los demonios se deleitaban en rituales sangrientos y crueles. La estatua del santo dios emperador se había derrumbado, pisoteada y profanada,
y las lágrimas de sangre brotaban de sus ojos. Y allí, Don Maul, el leal servidor del dios emperador, era impotente. La oscuridad se tragó a Urt, haciéndose más y más profunda hasta oscurecer por completo la luz del emperador. Innumerables veces soñó con la destrucción de Urt, con la mitad del imperio sufriendo tribulaciones. Los gemidos interminables y desesperados desgarraron su alma, dejándolo en tormento. En esta pesadilla actual, el obispo Doni se arrodilló ante la estatua del santo dios emperador, derribada y sembrada de cadáveres, gritando de desesperación. Dios todopoderoso emperador, mi fe en ti nunca ha flaqueado. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia de sangre mientras se deslizaban por el rostro de Mols. Doni. Te ruego que nos mires, porque los corderos perdidos necesitan tu guía. Pero por más que gritó, no pasó nada. La enorme cabeza rota de la estatua del santo estaba siendo sumergida lentamente por la sangre. Su desesperación llegó a su punto máximo, no podía soportar más. Justo cuando estaba a punto de ser consumido por la oscuridad, un rayo de luz lo atravesó, iluminando las sombras. Era tan cálido, tan decidido. Dondequiera que la luz tocaba, la oscuridad se retiraba. Mons. Doni sintió la presencia familiar que emanaba de la luz. Era el resplandor del dios emperador. Alabado sea el dios emperador. Podía sentir una vez más su presencia, el dios emperador no había abandonado a su rebaño. Monseñor Doni levantó la cabeza, mirando con devoción hacia la luz resplandeciente. Dentro de él, vio vagamente al gran dios emperador. Vestía una armadura dorada, majestuosa e imponente. En la visión, el dios emperador apuntó su espada hacia adelante, y un joven gobernante, siguiendo su voluntad, dirigió un ejército para romper la oscuridad. Juzgó a los herejes y ahuyentó la sombra. La escena cambió y apareció otra imagen. El dios emperador, sentado en su trono, despreciaba toda la vida. Debajo del trono, se celebraba una gran ceremonia, en la que el joven gobernante se arrodillaba ante el dios emperador, ofreciendo su lealtad en medio de la adoración de la multitud. En ese momento, el obispo Doni pudo ver claramente el rostro del joven gobernante, no era otro que Idan Grant, el gobernador de Urt. Idan Grant, bañado por la luz del dios emperador, era tan devoto, tan benévolo. Parecía un gobernante nato, uno que inspiraba adoración. Mons. Doni también se vio a sí mismo en la visión. Estuvo al lado de Idan Grant, supervisando la ceremonia, guiándolo como un mentor. Este era el santo oráculo del dios emperador. El concepto del oráculo sagrado había existido durante mucho tiempo en la leyenda. Se decía que solo los creyentes y guerreros más devotos podían recibir tal mensaje. Por ejemplo, los campeones del emperador. Guiados por visiones sagradas, se pondrían la armadura negra del campeón del emperador, jurando su lealtad a través de batallas interminables. Algunos no solo recibieron visiones sagradas, sino que también recibieron las bendiciones del dios emperador. El obispo Doni podía sentirlo, la oscuridad de su corazón se estaba disipando y su cuerpo se estaba llenando de fuerza. Había recibido la bendición del dios emperador. Al instante, el obispo Doni se volvió ferviente, orando en voz alta. Toda la alabanza al dios emperador. El joven gobernante, Idan Grant, se volvió más claro en su visión, el resplandor del dios emperador se hizo cada vez más brillante, hasta que llenó toda su vista. La luz se volvió cegadora. El intenso resplandor despertó a Mons. Doni, quien se dio cuenta de que ya era de mañana. La luz del sol entraba a raudales por las vidrieras, cálida y suave. Hacía tanto tiempo que no dormía tan bien. Se secó las marcas de lágrimas de la cara, seguro de que por fin había escapado del tormento de las pesadillas. El sueño de la noche anterior estaba vívido en su memoria, grabado claramente en su mente. Especialmente el rostro de Idan Grant, imposible de olvidar. Idan había hecho todo lo posible, utilizando una versión mejorada de su apariencia para garantizar un impacto duradero, convirtiéndola en la plantilla perfecta para su sueño divino. El dios emperador ha mostrado el camino a los corderos perdidos. Murmuró el obispo Doni. Después de sentarse en silencio y reflexionar durante un rato, parecía haber tomado una decisión. Se levantó, agarró su bastón y salió. Aunque ligeramente encorvado, los pasos de Mons. Doni eran firmes y resueltos. El gran dios emperador había entregado su santo oráculo, seleccionando al que sacaría a Urt de la oscuridad.
Como sacerdote de la Iglesia y devoto servidor del Dios emperador, era hora de que ofreciera su lealtad a su manera. Había llegado el momento de restaurar la gloria de la Iglesia. Capítulo 24. Reencontrarnos. Dentro del dormitorio de la residencia de la aguja. Eden estaba profundamente dormido, envuelto en mantas calientes. Mi señor, es hora de despertar. Aturdido, escuchó una voz suave susurrándole al oído. Una dulce fragancia acompañaba a la voz, haciéndole cosquillas en el oído. ¿En qué consistía esta molesta perturbación? No podía simplemente dormir. Irritado, Ethan extendió la mano para alejar a la persona, solo para agarrar algo blando y, sin pensarlo, lo apretó. ¡Ah! Linda soltó un suave aullido, retrocediendo sorprendida por el repentino toque. Linda. ¿Por qué me despiertas tan temprano? Al darse cuenta de lo que acababa de suceder, Ethan retiró rápidamente su mano. Mi señor, ya es mediodía. Al ver que el gobernador estaba despierto, Linda hábilmente hizo señas a las sirvientas para que entraran, ayudándolo a lavarse y vestirse. Limpió suavemente el rostro de Ethan y agregó, el obispo Donny ha estado esperando verlo durante bastante tiempo. Monseñor Donny vino a verme. Ethan estaba lleno de alegría, parece que el sueño divino de la noche anterior funcionó. El uso de la carta del emperador era extremadamente efectivo, ya que todos en el imperio veneraban y eran leales al dios emperador. Parecía que tendría que hacer un buen uso de esta habilidad de creación de ilusiones en el futuro. Pero tenía que mantenerlo en secreto. Completamente vestido, Ethan ni siquiera se molestó en desayunar y se apresuró a la sala de recepción para encontrarse con el obispo Donny. Necesitaba conocer los resultados rápidamente para avanzar con la siguiente etapa de los preparativos de la ceremonia. En el hall de recepción. El obispo Donny se sentó con los ojos cerrados en una profunda reflexión, pero la forma en que agarró con fuerza su bastón traicionó sus emociones. Anoche, el dios emperador había otorgado un oráculo sagrado. Había pasado toda la mañana reflexionando sobre las imágenes del oráculo. Donny creyó haber entendido completamente la voluntad del dios emperador. El dios emperador había elegido a un joven gobernante, Ethan Grant, como salvador. Ethan llevaría a la gente de Urt a través de la oscuridad y de vuelta al imperio, volviendo al abrazo del dios emperador. En cuanto a Donny Maul, él serviría como mentor, guiando al joven gobernante por el camino correcto. No había ninguna duda al respecto. Al pensar en esto, Mons. Donny sintió sobre sus hombros un enorme peso de responsabilidad. No podía traicionar la confianza del dios emperador. Tuvo que darlo todo, sacrificándolo todo por esta misión. Alabado sea el dios emperador. Susurró el obispo Donny con reverencia. El dios emperador valoraba incluso sus huesos envejecidos y quebradizos, y ahora se sentía renovado con vigor. Su excelencia, lamento hacerle esperar. Ethan se apresuró a acercarse, con una cálida sonrisa. ¿Qué te trae a verme? La noche anterior, Ethan había implantado una ilusión en la conciencia del obispo Donny, que era el límite de lo que podía hacer. Si el obispo lo creyó o cómo lo interpretó estaba fuera del control de Eden. El obispo Donny escudriñó el Edén cuidadosamente. Anteriormente, había pensado que este gobernador imperial era mediocre, alguien que se entregaba al vino y a los placeres, decadente e inútil. Pero ahora, cuanto más miraba, más veía un aura real en el Edén. No es de extrañar que el dios emperador lo hubiera elegido. Debo haberlo juzgado mal. Monseñor Donny sonrió. Gobernador, ¿tuvo algún sueño extraño anoche? Sueños. No soñé en absoluto anoche, respondió Ethan con una mirada inocente. El obispo Donny asintió, confirmadas sus sospechas. Así era como debía ser. Pensó para sí mismo, solo los creyentes más devotos reciben oráculos sagrados. Antes, Ethan Grant ni siquiera se había preocupado por reparar la estatua del dios emperador. ¿Cómo podría ser digno de recibir un oráculo sagrado? Sin embargo, el gran dios emperador lo había elegido. No, el dios emperador me había elegido a mí, su más leal servidor. Donny necesitaba guiar a este joven gobernante por el camino correcto, para salvar a la gente de Urt de la oscuridad. Con expresión solemne, Mons. Donny miró a Ethan a los ojos. He decidido aceptar su solicitud anterior. Bajo la guía de la voluntad del dios emperador, apoyaré plenamente tus acciones. Ethan dejó escapar un suspiro de alivio.
Parecía que la ilusión había funcionado. Sin embargo, el obispo hizo una pausa y añadió, pero tienes que hacer una promesa. ¿Qué tipo de promesa? El corazón de Aidan volvió a acelerarse. El obispo Donny, como si hablara de un deber sagrado, declaró, cumple con tu responsabilidad y, bajo la guía del gran Dios emperador, salva a la gente de Urt. Esto era exactamente lo que Aidan quería escuchar. Prometo recuperar Urt de los herejes y el caos. Aidan miró al obispo Donny con seriedad, espero que la Iglesia apoye al distrito de la corte mientras luchamos por el brillante futuro de Urt. Monseñor Donny asintió con satisfacción. Por supuesto. Especialmente contigo, el servidor más leal del Dios emperador. Aidan estrechó con entusiasmo la mano del obispo Donny. Sin su guía, tendríamos dificultades para llevar a cabo una tarea tan monumental. Este anciano, el único obispo superviviente de Urt, no solo era de alto estatus, sino que también poseía formidables habilidades de combate. Traerlo al redil fue definitivamente el movimiento correcto. Las palabras de Aidan dieron en el blanco. Monseñor Donny no pudo reprimir su sonrisa y su rostro se iluminó. Gobernador, no se preocupe. Te apoyaré y la Iglesia te proporcionará toda la ayuda que necesites. Alabado sea el Dios emperador. Es una excelente noticia, realmente necesitamos ayuda. Cualquier cosa, ¿verdad? La sonrisa de Aidan se ensanchó. Por supuesto. El obispo Donny asintió instintivamente, luego rápidamente se dio cuenta de lo que había acordado y trató de negar con la cabeza. Pero al ver el rostro ansioso y expectante de Aidan, tragó saliva y asintió a regañadientes. Sí, para el Dios emperador, todo. Después de una hora de negociación amistosa, Aidan escoltó con entusiasmo y algo a regañadientes al obispo Donny fuera de la residencia de la aguja. Monseñor Donny sintió que le palpitaba la cabeza. Justo ahora, había accedido a regalar el tesoro de la iglesia. El tesoro contenía varias reliquias que habían sido bendecidas por la iglesia durante milenios, incluidas armas, armaduras y más. La idea hizo que sus piernas se sintieran débiles. Respirando hondo, Mons. Donny se consoló a sí mismo. Todo era por el oráculo sagrado. Todo era parte del plan del Dios emperador. Aidan estaba de pie en la puerta, observando la figura del obispo Donny que se alejaba con una amplia sonrisa. Los pasos del anciano parecían inestables, le estaba fallando la salud. Eso no serviría. Sin un cuerpo sano, ¿cómo podría servirle adecuadamente? Quiero decir, ¿cómo podría servir fielmente al Dios emperador? Aidan se volvió hacia Bayib, que estaba de pie a su lado. Envíale al obispo algunas pociones de restauración más tarde, las mejores. El Edén original había sido débil por años de indulgencia y tenía una buena comprensión de cómo recuperar la salud. Incluso tenía un montón de pociones almacenadas. Recordando algo, Aidan agregó, y llévate un equipo de transporte contigo. Vea lo que necesita la ceremonia y traiga todo de vuelta. No te contengas, todo es por el Dios emperador. Al obispo no le importará. Sí, mi señor. El obispo Donny, con su agudo oído, oyó esto y tropezó ligeramente, murmurando en voz baja, por el Dios emperador. Parecía que Bayib llevaría a cabo la tarea sin dudarlo, pero Aidan todavía se sentía inquieto. Miró a su alrededor como si estuviera a punto de cometer un crimen, luego susurró en voz baja. Cualquier cosa valiosa, tráela toda de vuelta. Entendido. Bayib le susurró, entendido, mi señor. Pediré más vehículos de transporte. Al escuchar esto, Aidan asintió con satisfacción y volvió a entrar. Los preparativos para la ceremonia avanzaban sin problemas. Ahora tenía otra tarea importante que cumplir, pacificar el ejército. Las fuerzas armadas del distrito de la corte se dividieron en tres ramas principales: la guardia, la aplicación de la ley y las fuerzas de defensa. La guardia se encargaba de proteger al gobernador. Las fuerzas del orden mantuvieron el orden interno. Las fuerzas de defensa eran la principal unidad de combate, compuesta en su mayoría por refugiados de la colmena inferior. Estaban a cargo de operaciones externas, como purgar escondites de cultistas y grandes nidos de mutantes. No había mucho de qué preocuparse con la guardia o las fuerzas del orden. Pero las fuerzas de defensa, que tenían el mayor número y las responsabilidades más pesadas, estaban cada vez más presionadas,
y la falta de recursos había alimentado mucho descontento. Si este problema no se resolvía rápidamente, cualquier disturbio que estallara durante la ceremonia sería un desastre. En la colmena superior, zona de defensa de la tubería. Enormes tubos de metal se entrecruzaban en una compleja red, conectándose con el núcleo del planeta. Las tuberías eran tan anchas que algunas eran lo suficientemente grandes como para caber en aviones de transporte. Dentro de una de estas tuberías, resonaban ruidos agudos y guturales, parecidos a los gruñidos de las bestias. Los mutantes, deformes y cubiertos de crecimientos carnosos, rugían mientras salían de sus nidos. Capítulo 25, el tuerto Eraí y el astuto Case. Auge. 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 Los proyectiles de la artillería autopropulsada del Minotauro silbaron en el aire, estrellándose contra la marea de mutantes que se aproximaba. Las explosiones crearon bolsas de vacío en la horda mutante, pero esos huecos se llenaron rápidamente con la aparentemente interminable oleada de criaturas, chillando mientras corrían hacia la línea defensiva de la guardia. «Abran fuego». Eraí Rowe, el comandante de la compañía, lo miró con su único ojo rojo mecánico cuando fue el primero en apretar el gatillo. Los otros soldados de la línea rápidamente siguieron su ejemplo. Los rifles automáticos y las ametralladoras pesadas arrojaban fuego, y sus ráfagas entrecruzadas de balas atravesaban a los mutantes que se aproximaban, convirtiendo la carne y los huesos en escombros voladores. Bajo el fuego supresivo, la marea mutante se detuvo momentáneamente, como una ola que se estrella contra una presa. Pero este indulto no duró mucho. Los mutantes de la retaguardia pasaron por encima de los cadáveres de sus caídos y reanudaron su implacable asalto. Pronto, los mutantes dispersos comenzaron a abrirse paso entre los disparos, cargando contra la línea defensiva. Infantería pesada, deténganlos. Emergieron filas de soldados fuertemente blindados, vestidos con armaduras como proyectiles. Empuñando hachas de poder y espadas de cadena, interceptaron a los mutantes que rompieron la defensa. Uno por uno, los mutantes chocaron con la infantería pesada, solo para ser abatidos, su sangre salpicando por todas partes. A pesar de la densa defensa, algunos mutantes lograron escabullirse, atacando a los soldados ordinarios desprotegidos. ¡Ah! Un soldado fue derribado por un mutante, con el vientre desgarrado. Gritó de agonía antes de que una lluvia de balas lo alcanzara a él y al mutante juntos, matándolos a ambos. Era un acuerdo tácito entre los soldados, poner fin al sufrimiento rápidamente. Nadie se retiró. Debido a que a solo 5 kilómetros detrás de la línea del frente había una zona residencial, sus familias estaban allí. Mueran, bastardos. Eraí blandió su espada de cadena, cortando a un mutante atacante por la mitad. La sangre salpicaba su rostro, haciendo que su brillante ojo mecánico rojo pareciera aún más siniestro. Rugió: «Mantén la línea. Solo 15 minutos más, y acabaremos con estas malditas criaturas». Esta era la segunda horda de mutantes este mes, y la guardia había adquirido experiencia en lidiar con ellos. Sin embargo, a medida que la batalla se prolongaba, la fatiga se apoderó de él. Más y más soldados fueron invadidos por los mutantes, destrozados sin posibilidad de resistir. Los gritos de dolor resonaron en toda la línea defensiva. Maldita logística. Ni siquiera podemos llenar nuestros estómagos, de donde se supone que debemos sacar la fuerza para luchar. Los suministros de la guardia fueron administrados por el Departamento de Logística del Distrito de Tribunales. Pero a los burócratas no les importaba la vida de los soldados. A medida que crecía la presión sobre la guardia, sus raciones se habían reducido drásticamente. Sus comidas eran apenas mejores que las de los obreros, ¿cómo podían mantener su fuerza de combate de esa manera? Matar. Acaba con estos monstruos repugnantes. Eraí gritó mientras cargaba hacia adelante, pero en un momento de distracción, fue derribado por un mutante. Sacó su pistola, haciendo pedazos la cabeza del mutante, pero ya se estaban acercando más. No hubo tiempo para reaccionar. Explosión. 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 Sonó el dulce sonido de una pistola de cerrojo. Las balas golpeaban a los mutantes que se aproximaban con precisión, enviándolos a encontrarse con los dioses oscuros del caos. «¿Sigues vivo, Cíclope?». Una voz tranquila vino desde atrás. Era Case Light, el astuto oficial subalterno, recargando su pistola de cerrojo mientras hablaba.
Sigo pateando. Mi padre siempre decía que sobreviviría a todos los demás. Erai escupió un poco de sangre y se puso en pie. Y así murieron todos, y aquí estoy, todavía vivo. Miró a Case, preguntando, ¿dónde te escondías hace un momento? Case tenía la reputación de ser astuto y cauteloso dentro de la empresa. Cada vez que comenzaba la lucha, parecía desvanecerse. Sin embargo, curiosamente, siempre reapareció en momentos cruciales, acumulando logros impresionantes. ¿Dónde si no? He estado detrás de ti, observando el campo de batalla. Erai era conocido como un veterano curtido en batallas, y quedarse detrás de él era relativamente seguro. Pequeño mocoso astuto. Erai se burló de los métodos de Case. Un hombre de verdad se enfrenta al miedo de frente. Solo estoy usando mi cerebro, a diferencia de ti, un animal. Case dijo esto mientras levantaba su arma, apuntándola detrás de él, el cañón aterrizando directamente en la boca de un mutante que intentaba acercarse sigilosamente a él. Chillar. Auge. La cabeza del mutante explotó incluso antes de que supiera que la golpeó. Me abrí paso a arañazos de la subcolmena. ¿Qué esperas? Erai gruñó, agarrando a un mutante por el cuello y golpeándolo contra el suelo antes de aplastar su cabeza bajo sus pies. Jadeó levemente y miró a Case. ¿Notas algo extraño? Sí, ¿no crees que esta marea mutante es mucho más débil que antes? Ahora que lo mencionas, no son tan feroces como la última vez, murmuró Erai mientras mataba a otro mutante. Estas cosas no están dando la misma pelea. Están corriendo. Case frunció el ceño mientras lo reconstruía. No, están huyendo. ¿Huir? ¿De qué? Significa que algo mucho peor los está persiguiendo, y ya casi está aquí. Al darse cuenta de esto, Case tomó una decisión rápida. Encuentra al oficial de comunicaciones. Tenemos que informar de esto al comandante y poner a todos en alerta máxima. Auge. Justo cuando estaba a punto de actuar, una explosión masiva sacudió la lejana línea del frente, enviando polvo y humo al aire. Esa fue la primera línea de defensa del oleoducto. La explosión vino de detrás de la línea, lo que significa que algo había roto por completo sus defensas, y la ubicación de la explosión estaba justo en el centro de comando donde estaba estacionado su comandante. Esto fue malo. Maldita sea, ¿qué hacemos ahora, niño? Incluso Erai se quedó momentáneamente atónito. Centrémonos primero en nuestra propia línea. El rostro de Kei se oscureció. Escuchó atentamente y luego miró hacia la oscura y abierta boca de la tubería de transporte. Algo grande se nos viene encima. Los sonidos retumbantes del interior de la tubería de transporte se hicieron más fuertes y distintos, como una criatura masiva que carga a través de ella, haciendo que el suelo tiemble con cada paso atronador. Erai tragó saliva. Ese es un gran monstruo. A juzgar por los pasos, debe pesar al menos 5 toneladas. Case respiró hondo. Prepárense para la defensa. A estas alturas, no salían más mutantes de la tubería, y los soldados derribaron rápidamente a los dispersos que quedaban. Todas las miradas se dirigieron a la tubería de transporte, donde el estruendo se hizo más fuerte. Algo mucho más aterrador estaba a punto de surgir. Prepárense para la defensa. Erai rugió, apunta todas las armas a la entrada de la tubería. Tan pronto como salga algo, hazlo estallar en pedazos. Siguiendo la orden, la artillería autopropulsada fue reposicionada, apuntando todo a la boca del tubo de transporte. Los soldados volvieron a formar sus filas, apuntando con sus armas a la oscura entrada. Todos contuvieron la respiración, esperando que apareciera la criatura. Rugido. Un aullido aterrador resonó desde el interior de la tubería de transporte. El sonido era penetrante y horrible, como si pudiera destrozarlo todo. La presión de la misma hizo que los soldados sufrieran escalofríos, y el miedo se apoderó de sus corazones. El monstruo había llegado. Capítulo 26, El mutante gigante. Capítulo de bonificación. Por favor, deja un comentario. Significa mucho. Gracias. Cuando apareció el mutante gigante, todos jadearon en estado de shock. Era una imponente criatura humanoide, de unos 3 metros de altura, con músculos abultados que parecían tan duros como la piedra. Cada vez que respiraba, sus músculos parecían retorcerse como seres vivos,
tensándose y relajándose de una manera que exudaba una presión abrumadora. Era la encarnación de la violencia cruda, como si quisiera destrozarlo todo. Los ojos rojos como la sangre del mutante gigante se fijaron en los soldados en la línea del frente, y una sonrisa salvaje se extendió por sus labios manchados de sangre. Pedazos de la extremidad de otro mutante cayeron de su boca, aterrizando con un repugnante estallido en el suelo. Tunk. Una granada aterrizó en los duros músculos de la criatura y rodó hasta sus pies. El mutante miró hacia abajo justo cuando la granada explotó con un fuerte estruendo. Rugiendo de furia, el mutante gigante sacudió la metralla de la explosión, bramando a los soldados. La tensa atmósfera se rompió y los soldados apretaron sus gatillos, desatando ráfagas de fuego hacia el mutante gigante. ¡Ataque! ¡Mata a ese monstruo!, rugió Erai, el comandante tuerto, mientras su ametralladora pesada arrojaba balas, agotando rápidamente el cinturón de municiones. Los casquillos de bala vacíos se amontonaban en el suelo como una pequeña montaña. A su lado, Case escupió el alfiler de una granada, apuntó un lanzacohetes sobre la barricada y disparó al mutante gigante. ¡Auge! 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 Los proyectiles de la artillería autopropulsada golpearon el área alrededor del mutante gigante, iluminando el campo de batalla con explosiones. El aluvión cubrió un radio de 5 metros alrededor del mutante, enviando espesas nubes de polvo y humo que oscurecieron la vista de todos. La ametralladora pesada de Erai se vació. La arrojó a un lado y levantó una escopeta, manteniendo los ojos fijos en el espeso humo. ¿Crees que está muerto?, le preguntó a Case, pero no recibió respuesta. Al volverse, descubrió que Case ya había desaparecido. Ese bastardo astuto, ¿a dónde se escapó esta vez? Maldiciendo en voz baja, Erai volvió a centrar su atención en el humo. De repente, un enorme trozo de hormigón salió volando del humo, estrellándose contra una de las unidades de artillería autopropulsada, destruyéndola en un instante. Auge. Una enorme sombra saltó en el aire, aterrizando frente a la línea defensiva con un estruendoso estruendo. A medida que el polvo se asentaba, el mutante gigante emergió, sus músculos se retorcían y palpitaban con una presencia intimidante. Miró a los diminutos humanos que tenía delante, con los dientes manchados de sangre y mostrando una sonrisa maliciosa. El aire estaba cargado de intenciones violentas, iba a matarlos a todos. La sombra del mutante se cernía sobre Erai y, por un momento, se congeló bajo su mirada malévola. Su mecánico ojo rojo brillaba aún más bajo las intensas emociones, casi brillando. Erai respiró hondo, agarrando su escopeta con fuerza, y se susurró a sí mismo: soy Erai el inmortal, no temo a nada, soy inmortal. Su coraje aumentó, abrumando el miedo, y el control de su cuerpo regresó. Muere, bastardo. Con nueva determinación, Erai levantó su escopeta y disparó una ronda directamente al ojo del mutante gigante. En represalia, el mutante golpeó a Erai a un lado como un muñeco de trapo, enviándolo a estrellarse contra una barricada cercana. La fuerza del impacto hizo que Erai tosiera sangre al golpear el suelo. Cuando levantó la vista, el mutante gigante ya venía hacia él, con su enorme brazo levantado, listo para aplastarlo hasta convertirlo en una pulpa sangrienta. Pero justo en ese momento, un proyectil pasó zumbando, estrellándose contra la espalda del mutante y desviando su atención. Rugiendo de furia, cargó contra la artillería autopropulsada, aplastándola con sus enormes puños. En pocos instantes, la artillería no era más que escombros. Aún así, la ira del mutante gigante no había sido satisfecha, y dirigió su furia hacia los soldados restantes. El campo de batalla se llenó de gritos mientras los valientes guerreros eran aplastados, destrozados y devorados. Incluso la infantería fuertemente blindada, vestida con su armadura en forma de caparazón, no era rival para la fuerza brutal del mutante. Se arrugaron como el papel bajo sus ataques. El enemigo era aterrador más allá de las palabras. Sin embargo, ninguno de los soldados corrió. En cambio, se defendieron, rugiendo en desafío. Detrás de ellos estaba su hogar, nadie huiría. Los hombres de Erai eran conocidos por ser los más valientes e intrépidos, con una excepción, Case. Erai luchó por ponerse en pie, observando cómo los jóvenes soldados que había entrenado eran despedazados, uno por uno, ante sus ojos. Una furia abrumadora surgió en su pecho, y su ojo mecánico brilló de un rojo brillante.
Desenvainó su espada de cadena y cargó contra el mutante gigante con un rugido. Pelear. 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 Eraí el inmortal siempre estaba cargando hacia adelante, trayendo la muerte a sus enemigos. Usando la barricada defensiva como palanca, Eraí saltó sobre la espalda del mutante, agarrando su carne empapada de sangre con su brazo mecánico y trepando hacia su cabeza. Por el emperador. Rugió mientras clavaba su espada de cadena profundamente en el cráneo del mutante, rociando sangre y carne por todas partes. El dolor punzante hizo que el mutante aullara de agonía, sacudiendo la cabeza para sacudirse a Eraí. Pero el brazo mecánico de Eraí se clavó en su carne, agarrándose con fuerza. Agarró su espada de cadena y activó todo su poder, cortando más profundamente el cráneo del mutante. SZZZ. Una mano enorme se extendió, agarró a Eraí y lo arrancó con fuerza bruta. El brazo mecánico de Eraí fue destrozado, derramando aceite negro mientras era arrancado de la espalda del mutante. Sin embargo, todavía no se había rendido, tenía una granada más. Este sería su último ataque. Pero cuando Eraí alcanzó la granada con la mano que le quedaba, se dio cuenta de que había desaparecido. La granada se había caído. Con el aplastante agarre del mutante apretándose a su alrededor, Eraí ya no pudo resistir. La fuerza del agarre del mutante fue suficiente para aplastarlo lentamente. Fue este el final de Eraí el inmortal. A medida que su conciencia se desvanecía, Eraí no pensó en nada más que en su inminente muerte. Justo cuando cerró los ojos, listo para aceptar su destino. BAM. Se oyó un fuerte estruendo y Eraí sintió que se elevaba en el aire, solo para volver a estrellarse contra el suelo. Cíclope. Cíclope. Alguien lo estaba llamando. Soy. Sigo vivo. Luchando contra el mareo, Eraí abrió los ojos. Todo lo que podía ver era rojo. Limpiándose la sangre de la cara, Eraí finalmente le dio sentido a la escena que tenía ante sí. Era ese astuto Case. Case había conducido un pesado camión minero directamente hacia el mutante gigante, inmovilizándolo contra la pared de hierro de la tubería de transporte. Debido a eso, Eraí había sido liberada de las garras del mutante. Bastardo astuto, siempre aparece en el momento adecuado. Murmuró Eraí con una sonrisa, sintiendo que sus fuerzas se desvanecían. Lo único que quería era acostarse y descansar un poco. Corre, Cíclope, corre. Case, luciendo nervioso, saltó del camión minero y corrió hacia Eraí. Si no salimos de aquí, estaremos muertos. Todavía aturdido, Eraí apenas se dio cuenta de la urgencia. Case maldijo en voz baja y luego le dio una fuerte bofetada en la cara. ¿Qué demonios? Eraí se despertó de golpe, fulminando con su único ojo bueno. El camión va a reventar. Si no quieres que te vuelen en pedazos, empieza a correr. Maldita sea, échame una mano. Case ayudó a Eraí a ponerse en pie, y juntos corrieron hacia adelante, gritando advertencias a los otros soldados. Aléjate. Peligro. No habían llegado muy lejos cuando el mutante gigante, todavía atrapado bajo el camión minero, comenzó a revolcarse salvajemente. El combustible se derramó por el suelo. Cuando el mutante levantó el camión, notó las minas de racimo apiladas dentro de la cabina del conductor. Auge. Las minas de racimo detonaron y el combustible se incendió, envolviendo al mutante gigante en llamas. La onda expansiva de la explosión tiró a Eraí y Case al suelo mientras se alejaban. Eraí escupió una bocanada de tierra. ¿Crees que ya está muerto? El guardia. Capítulo de bonificación. Por favor, deja un comentario. Significa mucho. Gracias. En medio de las llamas rugientes, el mutante gigante salió tambaleándose, todavía con vida. El aire se puso tenso, pero estaba claro que el mutante estaba al final de sus fuerzas. Después de solo unos pasos, se derrumbó con un fuerte ruido sordo, finalmente muerto. Eraí y Case suspiraron aliviados y se desplomaron contra las fortificaciones. Los disparos y las explosiones continuaron resonando en todo el distrito del oleoducto, lo que indicaba que los otros escuadrones seguían enzarzados en la batalla. Justo cuando Eraí estaba a punto de reunir a sus tropas para un descanso muy necesario, el pesado sonido de los pasos resonó en la tubería de transporte que tenía delante. Zarpazo. Zarpazo. Zarpazo.
Toda la tubería de transporte pareció temblar. Lo que se avecinaba era aún más aterrador que el último mutante. Se viene uno más grande. Case tragó saliva nerviosamente. Erai luchó por ponerse en pie, mirando hacia la entrada de la tubería. De la oscuridad emergió una figura enorme, de unos 4 metros de altura, con los músculos ondeándose y contrayéndose, irradiando potencia bruta. Se quedó allí en silencio, con sus enormes ojos inyectados en sangre fijos en los soldados. El ansia de violencia y sangre era palpable. Los soldados podían sentir la abrumadora malicia que irradiaba el mutante gigante y estaban llenos de desesperación. Ya no tenían la fuerza para montar una defensa efectiva. Pero Erai, a pesar de sus heridas, levantó el brazo que le quedaba y apuntó su pistola hacia adelante. Forma rangos. Eso es un suicidio. Case, de pie junto a Erai, refunfuñó enojado. No podemos luchar contra esta cosa. Sí, lo es. Erai sonrió con los dientes apretados. Pero no podemos dejar que este monstruo llegue al distrito residencial, ¿verdad? Arrastrando sus cuerpos heridos, los soldados volvieron a formar sus filas, preparándose para enfrentar su destino final. Justo cuando estaban listos para encontrar su fin, apareció una pequeña nave de asalto, flotando sobre el mutante gigante. Adornado con el león dorado de la casa Grant, los refuerzos del distrito de la corte habían llegado. Carter, el capitán de la guardia, lideró a 2 guardias mientras saltaban de la nave, aterrizando en el suelo con una nube de polvo. La guardia había sido sometida a un proceso completo de reequipamiento, ahora revestida con una armadura de poder pesada y prístina hecha de una mezcla de cerámica y acero. Cada uno llevaba grandes fusiles de cerrojo. Con más de 2 metros de altura, se parecían a una versión más joven y pequeña de los marines espaciales. Estas nuevas armas habían sido extraídas del tesoro de la iglesia por el Edén, lo que aumentaba enormemente la fuerza de la guardia. Por supuesto, todavía estaban lejos del verdadero poder de los marines espaciales. Pero para lidiar con monstruos regulares, eran más que suficientes. Como la bestia descomunal que tienen delante. El mutante gigante, enfurecido por la visión de los recién llegados, tensó sus músculos y cargó contra Carter y sus guardias. Sin desperdiciar ningún movimiento innecesario, los guardias avanzaron con paso firme. Levantaron sus rifles de cerrojo, apretando los gatillos y dejando heridas abiertas en el enorme cuerpo del mutante. Cuando la bestia se acercó para el combate cuerpo a cuerpo, dejaron sus rifles y desenvainaron sus grandes espadas de cadena, continuando su marcha hacia adelante. El mutante cargó a toda velocidad, lanzando un poderoso puñetazo a los guardias, con la esperanza de convertirlos en pasta. Estruendo. Carter levantó el brazo y bloqueó el golpe, el impacto agrietó el suelo debajo de él. Era inimaginable, pero había detenido el ataque del monstruo. Rugido. El mutante gigante se balanceó de nuevo, con el objetivo de aplastar al guardia de la mitad de su tamaño. Pero todo fue en vano. Rugió de frustración. En el momento siguiente, la espada de cadena de Carter desgarró el abdomen del mutante, enviando una ola de dolor a través de la bestia. Antes de que pudiera gritar, sintió que sus piernas se entumecían. Los otros 2 guardias le habían cortado los enormes muslos con sus propias espadas de cadena, casi cortándole las piernas por completo. Con un fuerte ruido sordo, el mutante gigante se desplomó ante Carter. Levantó la cabeza débilmente, solo para ver la expresión fría de Carter y escuchar el ruido aterrador de su espada de cadena cortando su cráneo. La espada de Carter se hundió verticalmente en la cabeza del mutante, casi partiéndola por la mitad. El mutante gigante se quedó en silencio, muerto al fin. Carter y sus hombres sacaron sus espadas de cadena del cadáver y levantaron sus rifles de cerrojo, descargando sus cargadores en el cuerpo hasta convertirlo en una pulpa sangrienta. La pelea terminó con Carter lanzando una bomba incendiaria para acabar con ella. Sin decir una palabra, se dieron la vuelta y regresaron a la nave de asalto, dejando atrás solo restos en llamas. No se había dicho una sola palabra en toda la batalla. Esta era la guardia, fría y eficiente. La guardia era una fuerza de más de 100 hombres, la más poderosa del distrito de la corte, y la piedra angular del control de Idan. Carter asintió brevemente con la cabeza antes de abordar la nave de asalto con sus hombres. Luego, la nave despegó, dirigiéndose hacia otro campo de batalla. Tenían órdenes de eliminar a todos los mutantes grandes.
Esta horda de mutantes había producido más de una docena de mutantes gigantes, causando grandes bajas entre las fuerzas de defensa. Al recibir la señal de socorro, Idan envió inmediatamente a la Guardia para ayudar en la zona de defensa del oleoducto. La Guardia era la última línea de defensa de Idan, que no debía desplegarse a la ligera. Por la seguridad del gobernador, tuvieron que resolver el problema rápidamente y regresar al distrito de la corte. Al ver la nave de asalto desaparecer en el cielo, Eraí y los demás finalmente se relajaron. Si el gobernador había enviado a la Guardia, no había enemigo al que no pudieran derrotar. Esos tipos son fuertes, comentó Eraí, mirando los restos ardientes del mutante gigante. Kei se burló. Todos han sido sometidos a una cirugía cibernética mortal. Nosotros, la gente normal, no podemos compararnos. ¿Crees que tendría una oportunidad? Tal vez el gobernador también me mejoraría, reflexionó Eraí. Ese es un programa ultrasecreto del distrito judicial. Haz demasiadas preguntas y podrías conseguir que te maten. Se rumorea que el gobernador anterior fue ejecutado por un inquisidor por ello. Kei se agachó junto a los restos mutantes, inspeccionando algo con interés. ¿Cómo sabes tanto? Eraí se agachó a su lado. ¿Por qué usó mi cerebro, a diferencia de ti, una bestia imprudente? Ja, tienes razón. No me gusta pensar. Algo anda mal, dijo Kei's, sacando una pieza mecánica de la carne del mutante. Tengo razones para creer que esta cosa fue creada artificialmente. ¿Creado? ¿Por quién? Los cabrones de la familia Hoffman. Las pandillas. O tal vez esos herejes en la subcolmena. Esto huele a conspiración. Eraí se rascó la cabeza, tratando de procesarlo. Su cerebro le picaba como si algo estuviera a punto de salir de él. Solo somos gruñidos. Denunciemos esto y dejemos que los peces gordos del distrito judicial se ocupen de ello. Podrías haber dicho eso antes, para que no hubiera desperdiciado mi capacidad intelectual. Los disparos en la zona de defensa del oleoducto se calmaron gradualmente. Con la ayuda de la Guardia, las fuerzas de defensa finalmente habían derrotado a la horda mutante. La batalla había terminado y el convoy del Departamento de Logística comenzó a llegar a las líneas del frente. Vestidos con armaduras negras, el personal de logística desembarcó rápidamente y comenzó su trabajo. Pero no se molestaron con los soldados heridos, incluso vieron a algunos morir sin mover un dedo. El Departamento de Logística había venido a recuperar los cuerpos de los mutantes y los soldados, valiosas fuentes de proteínas. Y la vida de los soldados. Eso no era de su incumbencia. Siempre había más personas dispuestas a unirse a las fuerzas de defensa, desesperadas por comida. Eraí y sus hombres caminaron por el campo de batalla, en busca de supervivientes, proporcionando cualquier ayuda sencilla que pudieran. Sin los suministros médicos adecuados, era lo mejor que podían hacer. De repente, Eraí vio que el personal de logística arrastraba a un soldado herido inconsciente y lo arrojaba al carro de cadáveres. ¿Qué demonios estás haciendo?, rugió. Capítulo 28. Conflicto. Eraí cargó hacia adelante en un ataque de ira, pateando a uno de los recolectores de cadáveres con armadura negra de la división logística. Sintiendo problemas, las fuerzas armadas de la división de logística intervinieron de inmediato, apuntando sus armas a Eraí. Para garantizar la recolección sin problemas de los cuerpos valiosos, la división de logística tenía sus propias fuerzas armadas bien equipadas para mantener el orden. En términos de estatus, estaban muy por encima de las fuerzas de defensa, controlando la distribución de recursos no solo para las fuerzas de defensa sino también para todo el territorio. Desde la perspectiva de los funcionarios del distrito de tribunales, las fuerzas de defensa, compuestas por refugiados de la subcolmena, no eran más que activos prescindibles, fácilmente reemplazados por más mano de obra. Advertencia. Nadie está autorizado a interferir en las operaciones de recogida de la división de logística. Retrocede, ordenaron los soldados con armadura negra de la división logística, acercándose a Eraí con sus armas en alto. Todavía están vivos. Están vivos. Gritó Eraí furiosamente, mirando por los cañones de sus armas. Escoria del distrito de la corte, no puedes ver que estos hombres aún no están muertos. Explosión. Uno de los soldados con armadura negra disparó al aire un disparo de advertencia. Da un paso atrás. Tú jate, Cíclope.
Case tiró de Eray hacia atrás. Cálmate. No podemos luchar contra ellos. Déjame encargarme de esto. Al ver a Case entrar, Eray apretó los puños, pero se contuvo a regañadientes, aunque sus ojos aún ardían de furia mientras se fijaban en los soldados de logística. Case parecía tranquilo, pero las venas que latían en su frente delataban su ira. Dio un paso adelante, reprimiendo sus emociones, y se dirigió a la división de logística. Las pautas de recuperación de proteínas establecen claramente que la recolección de personas vivas está prohibida. Esos soldados siguen vivos. Estás violando las regulaciones. Desde el interior del equipo de logística, un hombre con un abrigo negro adornado con la insignia dorada del león de la casa Grant, de Villalab, un oficial de logística, dio un paso al frente. Empujándose las gafas por la nariz, De Ville respondió con frialdad: esa era la antigua normativa. Dada la actual escasez de suministros, se han revisado las directrices. Hizo una pausa y agregó: bajo los nuevos protocolos de recuperación de proteínas, si se considera que un sujeto está más allá del tratamiento médico, estamos autorizados a recolectarlo. Case respiró hondo. Son soldados leales que lo dieron todo para proteger el barrio residencial. No se merecen esto. Los estás matando. De Ville suspiró con fingido arrepentimiento. Lo siento, pero si no recolectamos suficientes proteínas, más personas morirán de hambre. Pero ni siquiera has intentado tratarlos. ¿Cómo puedes decidir que están más allá de la salvación? La expresión de Ville se endureció. La división de logística opera bajo su propia autoridad. No tienes derecho a interferir. Estamos siguiendo las regulaciones y ustedes cumplirán. No dejaré que te lleves a nuestros hombres. Gritó Eray, sacando su pistola y apuntando a De Ville. Tócalos y te volaré los sesos. Inmediatamente, los soldados con armadura negra de la división logística levantaron sus armas, apuntando tanto a Eray como a Case. Desármate inmediatamente, o serás ejecutado. Al ver a su líder rodeado, el resto de la unidad de Eray se lanzó hacia adelante, su ira se desbordó. Maldita sea la escoria del distrito de la corte. Te derribaremos. Sí. Luchamos por el distrito de la corte, pasamos hambre, y ahora también quieren quitarnos la vida. Si alguien pone una mano sobre el jefe, lo mataremos. El enfrentamiento se intensificó rápidamente, la tensión se hizo más densa a medida que las dos partes se enfrentaban, listas para estallar en violencia. De Ville se burló mientras miraba a su alrededor. Tiene la intención de traicionar al distrito de la corte. No lo olvides, es el gobernador quien te dio todo a la escoria de la subcolmena. Sin él, todavía estarías muriendo de hambre en la tierra. Su voz goteaba veneno mientras continuaba: si te atreves a rebelarte, crees que puedes enfrentarte a la guardia. Es así como devuelves la misericordia del gobernador. Si os convertís en traidores, habrá un solo destino para todos vosotros: la muerte. Y sus familias. Ellos también serán ejecutados como traidores. Dejad las armas ahora. Esta es tu última oportunidad. Case, con los ojos fijos en De Ville, susurró con urgencia: Eray, si no quieres que todos mueran contigo, debes calmarte. El distrito de la corte tenía todo el poder, los soldados de élite, el control de los suministros y las familias de las tropas, todo bajo su jurisdicción. Este control hacía que la rebelión fuera casi imposible. Eray apretó los dientes, la luz roja de su ojo mecánico brillaba amenazadoramente, pero su sentido de la responsabilidad lo obligó a reprimir su deseo de matar. Tenía que proteger a sus hombres. Con el rostro enrojecido por la ira, Eray gruñó con los dientes apretados: quiero hablar con el gobernador. No creo que trataría así a los soldados leales. ¿Quiere ver al gobernador? De Ville soltó un bufido burlón. La idea pareció ofenderlo más que el hecho de que le apuntaran con una pistola. Para él, que esta escoria de la subcolmena se atreviera a pedir ver al gobernador era un insulto. De Ville se burló: el gobernador es el gobernante más noble de Urt. Él es la fuente de todo lo que tenemos. He servido al distrito judicial durante 80 años, al igual que mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo. Hemos trabajado hasta la muerte, pero ninguno de nosotros ha tenido el honor de conocer al gobernador. Se enderezó, con el orgullo hinchado en su voz. Es el mayor deseo de mi familia ser recibido formalmente por el gobernador algún día. Luego,
presentaré con orgullo mi apellido y las contribuciones que hemos hecho. Recibiré la insignia del león dorado como símbolo de nuestra lealtad, directamente de la mano del gobernador. Durante generaciones, la familia Grant había impuesto un estricto entrenamiento de lealtad a sus subordinados. Después de la Gran Purga, la mayoría de los funcionarios del distrito de la corte permanecieron fanáticamente leales al gobernador. Algunos, como De Ville, habían llevado esta lealtad al punto de la adoración. Su familia había servido al distrito de la corte y al gobernador durante generaciones, y desde una edad temprana, De Ville había estado inmerso en las enseñanzas de la lealtad. Todas las mañanas, su anciana madre le ajustaba el cuello antes de que se fuera a trabajar, recordándole que sirviera bien al gobernador, que honrara a su familia. De Ville estaba dispuesto a sacrificarlo todo por el gobernador, a pesar de que el gobernador nunca había conocido su nombre, ni las contribuciones que su familia había hecho. Después de todo, había demasiadas familias como la suya en el distrito de la corte para que el gobernador las recordara a todas. Solo haciendo contribuciones excepcionales podría uno siquiera esperar ser notado. Y ahora era la oportunidad de Ville. Cuanto más difíciles se ponían las cosas, más demostraba su lealtad. De Ville miró a Eraí. Dime, ¿qué derecho tiene una rata de colmena como tú a reunirse con el gobernador? Ante la pregunta de Ville, Eraí se quedó sin palabras. La gran brecha en su posición social aplastó su espíritu. Por supuesto, el noble gobernador nunca conocería a alguien tan insignificante como Eraí. Si no hubiera sido por el caos en la colmena, nunca habría tenido la oportunidad de llegar a la colmena superior. Al igual que sus antepasados antes que él, habría pasado su vida sobreviviendo en los páramos contaminados de la subcolmena, sin ver nunca el sol. Pedir una reunión con el gobernador. Era una locura. Con el corazón apesadumbrado, Eraí bajó su arma. De Ville se burló e hizo un gesto a los soldados con armadura negra para que desarmaran a Eraí y Keis, tomando sus armas. Se volvió hacia los soldados ansiosos que los rodeaban y los tranquilizó: no se preocupen. Ni tú ni esos dos sufrirán ningún daño. Mientras no interfieras con el trabajo de recuperación de la división de logística, no tengo autoridad para castigarte. Después de todo, el gobernador te necesita, escoria. Sus vidas son necesarias para proteger la seguridad del distrito judicial. Por eso, tengo un poco de respeto por ti, nada más. De Ville se volvió hacia los recolectores de cadáveres. Continuar con la operación de recuperación. Fin del capítulo. Capítulo 29, el discurso del gobernador. A la orden de Ville, los recolectores de cadáveres de la división de logística reanudaron su sombrío trabajo, arrastrando eficazmente los cuerpos y metiéndolos en los vehículos de transporte. Pronto, otro joven soldado se desplomó en la inconsciencia, sus heridas eran demasiado graves. Un coleccionista se acercó, abrió una bolsa para cadáveres, listo para llevarse al hombre. Pero esta vez, se encontró con resistencia. Por favor, te lo ruego. Las lesiones de mi hijo no son tan graves. Solo una inyección médica podría salvarlo. Un viejo soldado, con el pelo canoso por los años de servicio, se aferraba desesperadamente a su hijo, negándose a dejar que el coleccionista de cadáveres se lo llevara. Las súplicas del anciano cayeron en oídos sordos. En las terribles circunstancias actuales, incluso los suministros médicos más básicos eran mucho más valiosos que las vidas de estos soldados de defensa. Los guardias con armadura negra de la división de logística los rodearon, sus voces mecánicas frías e insensibles: advertencia. No se tolerará ninguna interferencia con las operaciones de recolección de la división logística. Aléjate de la fuente de proteína de inmediato o enfréntate a la ejecución. El anciano, aparentemente ajeno a la advertencia, continuó su desesperada súplica. Por favor, no te lleves a mi hijo. Yo tomaré su lugar. Te lo ruego. Los soldados con armadura negra lo ignoraron. Esta escena era demasiado familiar, y sus regulaciones no dejaban lugar para la piedad. Estaban sujetos a las estrictas reglas de la división de logística, el incumplimiento de los protocolos podría significar su propia ejecución. De Ville, observando cómo se desarrollaba la escena, permaneció emocionalmente distante. Sus años de supervisión de estas operaciones habían endurecido su corazón. No vio personas, sino proteínas puras, que podían procesarse en raciones para mantener viva a la fuerza laboral y mantener el control sobre el territorio. Para él,
Era simplemente una cuestión de supervivencia. La regla del distrito de la corte tenía que ser preservada, incluso si requería medidas severas. Los guardias con armadura negra levantaron sus armas, apuntando ahora al viejo soldado y a su hijo inconsciente. Advertencia final. Ejecución inminente. A su alrededor, los otros soldados, con los rostros enrojecidos por la furia, empuñaban sus armas con fuerza. Ya no podían soportar ver cómo se desarrollaba esta injusticia. Al otro lado de la escena, Case notó la determinación en los ojos de Erai. Sabía que ya no había forma de detener a su antiguo camarada. Asintiendo en silencio, Case se preparó para respaldar a Erai cuando las tensiones alcanzaron su punto de ebullición. Todo el campo de batalla se sentía como un volcán al borde de la erupción. Deville permaneció protegido detrás de sus guardias con escudos, sintiendo la escalada de tensión, pero sin hacer ningún esfuerzo por reducir la tensión. La ley debía ser respetada sin excepción. Cualquier signo de debilidad podría conducir al caos, socavando la autoridad del distrito judicial. Deville ya había mostrado moderación una vez, ahora, todo lo que quedaba era hacer cumplir las reglas con una determinación inquebrantable. Clic. El sonido de los seguros al ser liberados resonó en el aire. Todos contuvieron la respiración, preparándose para el derramamiento de sangre que vendría después. De repente, el ruido penetrante de un altavoz resonó en el aire. Advertencia. Todas las unidades de abajo, suelten sus armas de inmediato, o serán considerados traidores al distrito de la corte. Una nave de ataque negra y dorada, con luces de advertencia rojas intermitentes, sobrevolaba la zona. Sus altavoces continuaron transmitiendo la advertencia, mientras dos cañones pesados apuntaban a la multitud que se encontraba debajo. Todas las unidades de abajo, suelten sus armas inmediatamente, o serán considerados traidores al distrito de la corte. La advertencia se repitió, dejando a todos confundidos. Porque el buque de ataque apuntaba sus cañones a su propio personal. Deville reconoció el emblema del león dorado en el barco y rápidamente ordenó a los soldados con armadura negra que se retiraran. Todos ustedes, suelten sus armas. Es un barco de la aguja. La aguja. El gobernador. Años de miedo arraigado hicieron que el personal de logística obedeciera de inmediato, dejando caer sus armas y permaneciendo alerta ante el barco de ataque. Los soldados de la defensa, igualmente aterrorizados, hicieron lo mismo. Erai y Case intercambiaron miradas tensas, ambos observando con aprensión la nave de ataque que se alzaba sobre el cielo. Todos esperaron, su destino pendía de un hilo. Finalmente, el altavoz de la nave se quedó en silencio, antes de anunciar en tono formal. El honorable gobernador Ethan Grant ha derogado oficialmente el artículo 9 de los protocolos de recolección de proteínas. Ninguna persona viva puede ser cosechada para obtener proteínas. Todo el personal logístico debe cesar el uso de la fuerza y ayudar en el tratamiento de los heridos. Después de completar sus tareas, deben presentarse en el cuartel general para recibir más órdenes y volver a capacitarse. La voz se detuvo, dejando que la gravedad de la declaración se asimilara. Todos estaban en estado de shock, especialmente el personal de logística, que se quedó congelado con incredulidad. El altavoz volvió a crujir. Lo que sigue es un discurso del gran y misericordioso gobernador Ethan Grant. El silencio es obligatorio. El incumplimiento se considerará traición a la patria. Todos contuvieron la respiración, de pie en posición de atención. Deville se arregló rápidamente la ropa, dispuesto a escuchar con la mayor reverencia las palabras del gobernador. ZZZT. El discurso grabado comenzó, la voz de Ethan se llenó de autoridad. Soldados. Soy Ethan Grant, su gobernador. Ustedes han protegido el distrito de la corte y han hecho grandes sacrificios. Ofrezco mi más profundo respeto a todos los miembros de las fuerzas de defensa. Al mismo tiempo, debo expresar mi culpa. No se le ha tratado como se merece, y por eso lo siento. Les prometo que, de ahora en adelante, sus esfuerzos serán recompensados y sus contribuciones serán honradas. Un equipo de rescate está en camino. El distrito judicial hará todo lo que esté a su alcance para garantizar que ningún soldado sea abandonado. El distrito de la corte está con usted. La grabación terminó, y la nave de ataque se elevó de nuevo en el cielo, uniéndose a varias otras naves mientras regresaban a la aguja. En el mismo momento, los vehículos de rescate llegaron al lugar.
Los médicos salieron corriendo e inmediatamente atendieron a los soldados heridos. El viejo soldado, todavía con su hijo en brazos, suplicó ayuda. Un médico le inyectó a su hijo una preciosa inyección médica, y la respiración del joven comenzó a estabilizarse, finalmente fuera de peligro. El viejo soldado, abrumado por el alivio, se desplomó de rodillas, sollozando en dirección al barco de ataque en retirada. Gracias, gobernador. Los soldados a su alrededor sintieron una oleada de emoción. Muchos tenían lágrimas en los ojos. Durante mucho tiempo, habían sido tratados como menos que humanos, como mero forraje para la máquina de guerra. Sus vidas carecían de sentido, sus muertes pasaban desapercibidas, sus sacrificios no eran reconocidos. Pero hoy, habían sido reconocidos por el hombre más poderoso del planeta. Eran héroes. Erai, incapaz de contener su emoción, le dio un codazo a Case. ¿Escuchaste eso? El gobernador nos llamó héroes. Veamos a ver esos bastardos de la logística que se atreven a meterse con nosotros ahora. Case miró a los demás, sonriendo levemente, pero optó por permanecer en silencio. Mientras tanto, el personal de logística permanecía en silencio atónito, sin saber cómo proceder. Acudieron a Deville en busca de orientación. Capítulo 30, Gobernanza. La mente de Deville todavía estaba en una neblina. Comprendió completamente el estado actual de las reservas de alimentos en el distrito de la corte. Si la división de logística implementara las nuevas leyes del gobernador según las instrucciones, en menos de un mes, el suministro de alimentos se agotaría. En ese momento, la división de logística sería impotente, incapaz de mantener las operaciones, y el caos y la hambruna estallarían en todas las regiones. Respirando hondo, Deville despejó su mente de estos pensamientos caóticos. El gran y misericordioso gobernador siempre tenía razón, no había lugar a dudas. Su deber era seguir las órdenes sin cuestionarlas y asegurarse de que su familia no cayera en desgracia. Una vez resuelto esto, gritó a sus subordinados de logística. ¿Por qué están todos parados allí? No escuchó las órdenes del gobernador. Todo el personal de logística, comiencen a ayudar en las labores de rescate. No podemos dejar que mueran más soldados por falta de cuidado. Sí, señor. El personal de la división de logística salió de su aturdimiento y se organizó rápidamente para unirse a los equipos de rescate. Erai se acercó furiosamente, agarrando a Deville por el cuello, su furia era palpable. ¿Y ese soldado? ¿A dónde lo llevaste? Maldita sea. Deville recordó de repente. Un soldado gravemente herido pero inconsciente había sido confundido con muerto y arrojado al camión de transporte de cadáveres. El gobernador había emitido nuevas órdenes, y si este soldado moría debido a la negligencia de la división de logística, sería un grave abandono del deber. Empujando a Erai a un lado, Deville corrió hacia el camión de transporte. Al subir a bordo, vadeó la sangre sucia y las vísceras y finalmente localizó al soldado. Pero el hombre había dejado de respirar. No puedes morir. El corazón de Deville se aceleró mientras llamaba a los médicos. Ven aquí y sálvalo. Deville comenzó frenéticamente a administrar compresiones torácicas y reanimación boca a boca. Después de completar un ciclo de medidas para salvar vidas, el soldado volvió a respirar, aunque débilmente. La situación era terrible, podía morir en cualquier momento. Deville miró a los médicos y gritó desesperadamente. Todavía está vivo. Necesito una inyección médica, no hay tiempo. ¿Dónde está? Justo cuando el soldado estaba a punto de escapar para siempre, Erai corrió hacia él con una inyección médica en la mano. Atrapar. Jadeando pesadamente, Erai lanzó el disparo hacia Deville, quien lo atrapó en el aire. SHHHH. La inyección médica se inyectó en el cuello del soldado y sus efectos se activaron al instante. El pecho del soldado se elevó bruscamente y jadeó en busca de aire, tosiendo violentamente. Estaba vivo. Deville se llenó de alegría y se volvió para compartir su alivio con los soldados, pero al ver sus miradas frías, se hizo a un lado en silencio, dejando que se llevaran a su camarada. Sin una palabra de queja, Deville volvió a sus deberes, decidido a cumplir las órdenes del gobernador. A lo largo de toda la zona de defensa del oleoducto, todos seguían las órdenes del gobernador, trabajando diligentemente para rescatar a tantos como fuera posible. Mientras tanto, a lo lejos, en su despacho de la aguja,
Idan se sentía profundamente preocupado. Hace 2 horas, había visitado el Ministerio de Defensa para preguntar sobre el estado de las fuerzas de defensa, solo para tropezar con una llamada de socorro desde la zona de defensa del oleoducto. Sin embargo, el ministerio no había enviado ningún refuerzo. Según sus cálculos, sacrificar la mitad de las fuerzas de defensa en la zona sería suficiente para acabar con la horda mutante. Como tal, no vieron la necesidad de desplegar las preciosas fuerzas de élite del distrito de tribunales. Idan se quedó sin palabras. Si los soldados morían, ¿cómo se suponía que iba a reunir la energía de la esperanza? Además, eran personas reales. Guerreros que luchaban por el distrito de la corte. Sin dudarlo, Idan envió inmediatamente a la guardia de élite para apoyarlos, con la esperanza de minimizar las bajas. También ordenó a la división de logística que organizara una operación de rescate. Fue entonces cuando se enteró de que la división de logística no estaba enviando ayuda, estaban enviando recolectores de cadáveres. Los equipos de rescate de la división de logística habían sido disueltos hacía mucho tiempo, y su tarea principal ahora era producir y recolectar fuentes de proteínas. Al darse cuenta del estado de las cosas tanto en la división de logística como en las fuerzas de defensa, Idan solo pudo maldecir, maldito sea. Pero su ira no tenía salida. Sin la eficiencia despiadada de la división de logística, el distrito de la corte y todo el territorio se habrían derrumbado hace mucho tiempo. Afortunadamente, Idan había llegado a tiempo y todavía había esperanza. Poseía el poder del pequeño sol, y esa fue su clave para cambiarlo todo. Idan derogó inmediatamente partes de los protocolos de recolección de proteínas y ordenó a la división de logística que organizara apresuradamente un nuevo escuadrón de rescate. También envió barcos de ataque a la zona de defensa para prevenir nuevos conflictos y dar la noticia. Ahora que las naves de ataque habían regresado, Idan podía sentir el lento pero constante ascenso de la energía de la esperanza. La misión de rescate había ido bien, apaciguando con éxito a las fuerzas de defensa. Solo esta operación le había dado casi 20,000 puntos de energía de esperanza. El rescate había sido un éxito, pero había tenido el costo de agotar la mayoría de los valiosos suministros médicos de la bóveda de la aguja. Aún así, Idan no podía permitirse el lujo de preocuparse por eso ahora. Necesitaba energía de esperanza para el próximo festival de la ascensión del emperador. Era vital que eliminara cualquier amenaza que pudiera perturbar la ceremonia. Por ahora, Idan solo podía rezar para que no hubiera otra horda mutante o una crisis en los próximos días. Ya no tenía los recursos para otra misión de rescate. Con el corazón apesadumbrado, Idan volvió a la montaña de papeleo en su escritorio, empujando a través de las interminables tareas administrativas. También comprobó el progreso de la restauración de la estatua, instando a los trabajadores a terminar todo antes del festival. Mientras se enfrentaba a la pila cada vez mayor de documentos, Idan se sintió completamente exhausto. El trabajo administrativo es realmente desgarrador. No es de extrañar que el yo anterior se lo dejara todo a Bayev. Solo dirigía un distrito en un planeta, una población de varios millones, y ya era así de abrumador. Cuánto peor debe ser para los altos señores que gobiernan cientos de mundos. No importaba cuán avanzadas fueran sus mejoras corporales o cuánto tiempo vivieran, todavía no podían escapar de la carga aplastante de la burocracia. Muchos habían trabajado literalmente hasta la muerte. La idea hizo que un escalofrío recorriera la columna vertebral de Idan. Ya podía vislumbrar un futuro sombrío por delante. Una vez que las cosas se estabilizaron, todo este papeleo iba directamente a Bayev. En ese momento decidió tratar mejor a Bayev a partir de ahora y brindarle la mejor protección posible. Las personas que podían manejar este tipo de carga de trabajo eran realmente invaluables. Después de luchar con varios archivos más, Idan finalmente llegó a su límite. Su cabeza se sentía como si estuviera llena de plomo, y su visión nadaba con estrellas. Esto es demasiado. Incluso en otro mundo, todavía tengo que trabajar horas extras. Con lágrimas en los ojos, bebió un trago de suplemento. Su mente nublada se aclaró y se obligó a continuar. Todavía quedaban importantes asuntos militares por resolver. Un archivo llamó su atención, informaba que el comandante y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa habían perecido en el reciente asalto mutante. Es necesario nombrar de inmediato a los nuevos dirigentes. Idan hojeó la lista de candidatos y no quedó impresionado por ninguno de ellos. Tradicionalmente,
los puestos más altos de las fuerzas de defensa eran ocupados por personas del distrito de la corte, pero Idan tenía otros planes. Eso no se alinearía con lo que pretendía hacer a continuación. En su lugar, decidió ascender a alguien de los rangos inferiores, idealmente a alguien de la colmena inferior, alguien que pudiera empatizar con los soldados. Ordenó al Ministerio de Defensa que le enviara los perfiles de todos los oficiales del distrito no judicial y, después de revisarlos cuidadosamente, seleccionó a un nuevo comandante y jefe de Estado Mayor. Idan estaba satisfecho con sus elecciones. Estos dos parecen protagonistas. Este es el final del vídeo. Si les gustó denle me gusta, no olviden suscribirse ya que muchas personas que ven mis vídeos no están suscritos, también comenten qué novelas les gustaría que subiera, eso me anima y ayuda a crecer el canal. Suscríbanse, 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 suscríbanse.